Ok, bueno, nuevamente buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión de nuestra guía correspondiente a estadísticas. Voy a apagar mi cámara para que se concentren en la presentación que se les está mostrando, que en la sesión de hoy corresponde al cálculo del tamaño de la muestra. En las estadísticas se hace necesario que nosotros, cuando estamos analizando o evaluando poblaciones objetivos, producto de nuestra investigación de datos, de análisis de información, de interpretación de datos, de proyección de resultados, se hace necesario realizar estudios que nos permitan determinar cuál es el tamaño óptimo o el número de personas o el número de datos con los que yo pueda trabajar que me representen una población objeto de estudio. Para ello existe dentro de las estadísticas un método, un modelo estadístico denominado el cálculo del tamaño de la muestra. Para esto, digamos que la metodología nos pide que lo primero que se deba hacer dentro de este proceso es determinar el tipo de población, es decir, si es una población finita o es una población infinita la que estamos estudiando. En ese orden de ideas, lo primero que debemos tener también presentes son los conceptos y las definiciones. El tamaño de la población, como ya lo hemos analizado en otras ocasiones, es, digamos, esos objetos, esos individuos, esos elementos que son nuestra importancia en el momento de el análisis de nuestra investigación, ¿cierto? Que tienen diversas características, que son lo que nosotros, esos datos que nosotros queremos interpretar, que queremos analizar y que por ende queremos proyectar, digamos, un análisis específico para tomar decisiones o también para inferir sobre una decisión puntual o una información puntual. El tamaño de la población corresponde a toda esa colección de datos bien definida de objetos e individuos. Asimismo, dentro del cálculo del tamaño de la muestra existe algo que se llama el margen de error o el intervalo de confianza. Digamos que frente a esto, cuando se están realizando estudios, posiblemente cuando se están analizando los datos, puede suceder que existan situaciones, eventos, información errada que nos desvía un poco digamos, el objeto principal de nuestra investigación. Entonces, el margen de error es una estadística que expresa la cantidad de error dentro de la muestra que nosotros tomamos de análisis de esa población objetivo. Asimismo, como existe error, existe un nivel de confianza, donde se define como esa estructura o ese intervalo o ese margen específico donde yo confío en los datos y en el resultado que voy a obtener al analizar esos datos. Asimismo, también existe la desviación estándar, que es una dispersión, es que tanto se aleja un dato del otro dentro de ese conjunto, de esa población objeto de investigación. Estos son conceptos a nivel muy general, a nivel técnico, que ustedes deben conocer para efectos de comprender las decisiones que se analizan cuando se establece un tamaño de muestra. Entonces les decía que inicialmente lo que debemos definir cuando estamos haciendo nuestra investigación es el tipo de población. Les decía que existen dos tipos de población donde nosotros podemos realizar nuestra investigación. La población infinita o la población finita. La población infinita es cuando tenemos un conjunto enorme de datos, de información, de esa población objeto de estudio, que difícilmente podemos determinar o puntualizar cuánto es ese tamaño. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes cuántos hombres hay en Colombia o en el mundo, difícilmente tendríamos un dato exacto que nos diga en el mundo hay tantos hombres o tantas mujeres. Si esa fuera la característica, en este caso el género, que analizaríamos dentro de nuestra población objeto de estudio. Diferente que yo diga, en el curso de estadística de los sábados hay 10 mujeres, 12 hombres, por ejemplo.
ahí hablaríamos de una población finita, cuando me es fácil identificar o puntualizar el dato, objeto o el tamaño de esa población que yo quiero analizar y que yo quiero evaluar, ¿cierto? En mi investigación como tal. Entonces, para ambos casos existen fórmulas que me permiten determinar ese tamaño de muestra. Ustedes se preguntarán, ¿para qué quiero un tamaño de muestra? Pues básicamente el tamaño de muestra me está entregando que ese número de información o ese número de datos me entregará la estimación óptima de lo que yo considero es la muestra representativa de la investigación o de mi objeto de investigación. En otras palabras, ese tamaño de muestra me está garantizando que yo estoy representando las características que estoy buscando o analizando dentro de mi objeto de investigación. Entonces, para efectos de las poblaciones infinitas, se define el tamaño de la muestra, como lo están viendo en la presentación, como el nivel de confianza al cuadrado por la probabilidad de éxito o la proporción esperada, Q, la probabilidad del fracaso, y D al cuadrado, sobre D al cuadrado como el error estimado o la precisión. Esta es la fórmula cuando la población es infinita, es decir, no tenemos un dato exacto de cuánto es ese tamaño de la muestra, ¿cierto? Se desconoce ese tamaño de esa población y por ende esta es la fórmula que nos permite calcularlo. Ya ahorita con un ejemplo para ambos casos determinarán y analizaremos cada uno de los elementos que componen la fórmula. En el caso particular del nivel de confianza para estructuración o cálculo del tamaño de la muestra, nos entregan una tabla que se las voy a mostrar acá. Me voy a adelantar un poquito, en la cual, conociendo el nivel de confianza, ¿cierto? Que va desde el 95% hasta un 50%, estos valores son estándares o ya están establecidos dentro de la metodología, ¿cierto? Me entregará unos valores tanto para el nivel de confianza como para el error estimado, la E o la D. En diversas literaturas lo podemos encontrar el error como la E o como una D. ¿Listo? Para que no de pronto no se vayan a confundir cuando en la literatura encuentren en la fórmula que es una D. Esta, como por ejemplo que la ven aquí, es la misma que tenemos acá. Eso corresponde al error o la precisión. Entonces, les decía que para el caso de poblaciones infinitas, esta es la fórmula que nos permite hallar el tamaño de la muestra, en donde simplemente es el cociente entre la multiplicación del nivel de confianza, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso, sobre el error al cuadrado. Para el caso de poblaciones que sí son finitas, es decir, que ya tenemos una población puntualizada, permítame un segundito. Qué pena. Entonces les decía que para poblaciones finitas, la fórmula, digamos, para el cálculo del tamaño de la muestra es un poco más compleja. Compleja porque en este caso ya incluimos dentro de la fórmula, dentro del cálculo, ese tamaño de la población que en este caso sí es conocido. Y digamos que la operatividad o la fórmula matemática o la fórmula estadística es un poco más amplia en el cálculo. Los datos siguen siendo lo mismo, es decir, tienen la misma contextualización y se le incluye simplemente el tamaño de la población cuando aquí es conocido. Como les decía, en el ejemplo lo vamos a identificar un poco mejor, ¿vale? Entonces, ejemplos de poblaciones finitas, por ejemplo, el número de estudiantes que tiene un primer semestre de idioma, ya les decía que la población finita es esa que podemos contar, que podemos puntualizar. La población infinita es esa que no es fácil su conteo o su contabilización.
¿cierto? De los elementos o de los datos o de la información que es nuestro objeto de estudio, ¿vale? Entonces vamos a hacer un ejemplo para ambos casos, ¿cierto? Y en base a eso determinamos, ¿sí?, el cálculo de los tamaños de muestra. Recuerden que dentro de la metodología, en el caso de que alguna persona tenga una duda o una pregunta, levanta la mano y abrimos el micrófono, ¿vale? Adicionalmente, y qué pena se me había pasado que me confirmen que todos están observando la presentación. Veo que Andrea Martínez ha levantado la mano. Profe, buenas tardes con Luis Manuel. No veo la presentación del ejercicio que está haciendo. Ah, no, todavía no la he proyectado, compañero. Solamente les dejé la fórmula. Ya les voy a compartir la pantalla. Dina, ¿tiene alguna pregunta? O bueno, o me están confirmando que sí están viendo la pantalla. Bueno, aquí voy a dejar de compartir para poner el ejercicio para que les dé tiempo de copiar, ¿vale? Vamos a hacer un primer ejercicio que corresponde a cálculo de muestra, ¿cierto? Para poblaciones infinitas. Es decir, no tengo un tamaño de la población objeto de estudio. Entonces nos dice el ejercicio, dice que se desea estimar la proporción de estudiantes con un nivel de aprendizaje de excelencia. Y para ello nos entregan los siguientes créditos o información. Nos dicen que el nivel de confianza es del 91%, un error es del 0.09, ¿sí? Y que la probabilidad de fracaso es del 25%. Entonces, mientras yo voy copiando los datos en la pizarra, ustedes allá en sus casas pueden ir analizando. Entonces, déjenme, yo voy copiando acá en la pizarra los mismos datos del ejercicio. Nivel de confianza es del 91%. Tengo probabilidad de fracaso 25%. Y tengo que el error es de 0.09. Voy a cambiar nuevamente para mostrarles el tablero. Permítanme un segundito, hago el cambio y necesito que por favor me confirmen que sí están viendo el tablero. Entonces simplemente lo que hice fue trasladar los datos que me entregó el ejercicio. Me dicen que un estudio, una investigación, quieren determinar cuáles son el número de estudiantes con un nivel de aprendizaje de excelencia y me entregan esos datos. Un nivel de confianza del 91%, una probabilidad de fracaso del 25% y un error de 0.09. ¿Listo? Lo primero que voy a proceder es a escribir la fórmula para poblaciones. En este caso, lo que debo identificar son los criterios que me están entregando. Si ustedes se dan cuenta, no me están entregando una población específica, es decir, una cantidad exacta de cuánto es el tamaño de la población. Es decir, desconozco a n mayúscula. Cuando desconozco a n mayúscula, estamos hablando de poblaciones. Entonces, este ejercicio corresponde a cálculo de muestra, ¿cierto? Para población infinita. ¿Cierto? Cuando el cálculo de muestra es para una población infinita, la fórmula me dice que esa muestra, y aquí voy a cambiar, n, ese tamaño de la muestra es igual nivel de confianza al cuadrado por probabilidad de éxito que se define por P por probabilidad de fracaso que se define por Q
el error al cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que me dice la fórmula, que para calcular el tamaño de muestra para poblaciones infinitas, eso lo puedo determinar o lo puedo encontrar a través de esa fórmula. Entonces, lo que nos toca a nosotros es empezar a escribir. Entonces, lo que voy a hacer inicialmente es sacar los datos o extraer de la fórmula que me piden. Z, en la literatura, como se dieron cuenta, corresponde al nivel de confianza. ¿De cuánto es el nivel de confianza? Del 91%. Probabilidad de fracaso que me lo entrega el ejercicio. En este caso, Q me dice que es del 25%. Y adicional, me dice que el error, ¿cierto? En este caso, el error es de ¿cuánto? 0.09. 0.09. Estoy simplemente de la fórmula extrayendo los datos o las variables que las representan para calcular el tamaño de la muestra para poblaciones infinitas. Si nos vamos a la fórmula, ya tengo nivel de confianza, tengo el nivel de error o la probabilidad de error, me falta la probabilidad de éxito y ya tengo también el error estimado, ¿cierto? Si yo sé, y aquí por diferencia, que el error es del 25%, ¿de cuánto es la probabilidad de éxito? Simplemente lo que hago es restar a ese 25% un 100%. Entonces, 100 menos 25, estamos hablando que la probabilidad de éxito es de 75% para decir que tengo un 100% de efectividad en el cálculo del tamaño de muestra, ¿cierto? Si yo sé que el error es del 25, para llegar al 100%, pues la probabilidad es del 75%, la probabilidad de éxito. En otras palabras, si me entregan la probabilidad de éxito y necesito la de fracaso, pues simplemente también le resto el 100% para completar. Es decir, si me entregaban el 75%, ya yo sé que para completar el 100%, el error sería del 25%. Ahorita en otro ejercicio también lo podemos analizar. Adicionalmente, y aquí voy a volver a compartir, solamente les estoy dejando los datos, los cálculos de las variables que están en la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra cuando la población es infinita. Voy a dejar de compartir un momento para mostrarles la tabla que les había mencionado que nos permite analizar los niveles de confianza. Esta es una tabla que en la medida en que vayamos haciendo ejercicio, pues ustedes la deberán tener a la mano como un elemento más de su aprendizaje o de la metodología de trabajo. En los ejercicios, por lo general en los talleres o en los exámenes, yo se las entrego o les entrego los valores. Mira, está pendiente. Entonces miren que para el cálculo o para determinar el nivel de confianza, en este caso, que me dicen que el nivel de confianza es del 91%, yo simplemente para encontrar el valor correspondiente a la variable Z, simplemente lo que me voy a ir por aquí. Y aquí encuentro el nivel de confianza cuando es del 91%, Z vale 1.69. Les repito,
En la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra, ¿cierto?, está la variable nivel de confianza, que en este caso se representa por la letra Z. Yo les decía que para efectos de el análisis me entregan esta tabla que apoya el cálculo del tamaño de la muestra por el nivel de confianza. En el ejercicio me decían que el nivel de confianza del estudio está en un 91%, ¿cierto? Cuando el nivel de confianza está en un 91%, se dan cuenta que el valor de Z, si hacemos el cruce, Z vale 1.69. Para mayor confianza, miren, ¿cuánto nos dijeron que era el error? 0.09. Entonces, estamos dentro del rango. Entonces, permítanme, voy a cambiar simplemente para que ustedes identifiquen de dónde voy a sacar el 1.69. Ese 1.69 corresponde a ese valor que me entrega la tabla cuando Z es del 91. Entonces, Z vale 1.69. Ya lo que me toca simplemente es, para el cálculo del tamaño de la muestra, es reemplazar en la fórmula que me dieron. Entonces, N es igual. ¿Cuánto vale Z? Ya yo sé que cuando la confianza, el nivel de confianza es del 91%, Z vale 1.69. Ojo, este es solamente Z. La fórmula me dice que Z lo debo elevar al cuadrado. Por la fórmula me dice nivel de probabilidad de éxito. ¿Cuánto es la probabilidad de éxito? 75, que esto equivale a punto. Si dividimos entre el 100% para dejarlo sin porcentaje, y esto sería el punto 25, ¿cierto? ¿Cuánto vale P? Entonces, en este caso, P vale 0.75 por Q. Estamos simplemente reemplazando en la fórmula los valores, 0.25. Todo esto sobre el error. El error me dijeron que era 0.09, pero la fórmula me dice que este error va al cuadrado. Y ya lo que nos toca a nosotros es simplemente hacer la operación matemática para determinar el tamaño de la muestra. Entonces, vayan ustedes haciéndolo allá en sus calculadoras, mientras yo hago el cálculo acá para que corroboremos que nos dé el mismo valor para el cálculo del tamaño de la muestra en la población infinita. ¿Cuánto les dio? ¿Quién me dice? Ahora bien, yo les recomiendo siempre que cuando quieran hacer una operación matemática y utilizan sus celulares, hagan operaciones puntuales, es decir, empiecen a hacer, por ejemplo, en este caso, primero el valor al cuadrado, después la operación de la multiplicación de los valores que están en el numerador y posteriormente el cociente. ¿Cuánto les dio? ¿Quién me dice? ¿Alguien? Bueno, a mí me dio la respuesta 66.11. Trabajando con valores enteros o un valor entero. Me dio 66. Entonces ese 66 representa la proporción de los estudiantes
que yo debo, en este caso, analizar con un nivel de aprendizaje de excelencia, que es lo que me entregaba el ejemplo o el ejercicio para calcular cuánto era el tamaño de la muestra que yo debía analizar para determinar esa proporción de estudiantes con un nivel de aprendizaje de excelencia. ¿Dudas, preguntas aquí? Valídenme ustedes en sus casas si les dio lo mismo. Sí, señor. El resto de compañeros que están conectados, tengo en este momento 15 personas conectadas. Profe, a mí me dio lo mismo, profe. Está correcto ahí, la calculadora mía. Ahí cuando se hace la misma operación, si yo hubiese dado 66.5 y algo más, pues se lleva el 67. Correcto, así es. Recuerden que para efectos del redondeo siempre dependemos del número que está posterior a la coma, las cifras decimales, ¿cierto? Si el que acompaña en este caso, como bien lo decía el compañero, después de la coma aquí está un 5 o superior a 5, aproximamos por el entero próximo. En este caso sería 67, pero como este que acompaña la cifra decimal después de la coma, ¿cierto? Es menor a 5, pues el entero más cercano sería el 66. Es decir, aproximamos por arriba o por abajo dependiendo de el valor que esté después de la coma. ¿Dudas o preguntas allí? Entonces, miren que básicamente para el cálculo del tamaño de la muestra, cuando tenemos población finita, es simplemente analizar o extraer los valores que me pide la fórmula, que en este caso es para el nivel de confianza que me entreguen, irme a la tabla y asociar. En este caso me dijeron, el nivel de confianza es del 91%, me dicen que el valor de Z, 1.69. La probabilidad de éxito o la probabilidad de fracaso siempre me entregarán una de las dos. Las dos deben sumarme el 100%. En este caso, si me dieron la probabilidad de fracaso, que fue del 25%, pues para que llegue al 100%, nos hacía falta el 75%. Y para efectos de operación o de cálculos matemáticos, pues todos los valores no pueden ir en forma de porcentaje, sino en cifra de cálculo o de razonamiento. En este caso, estos porcentajes los cambiamos a valores enteros, en este caso decimales, que al dividir entre el 100%, pues nos entrega eso. Compañeros, ¿tiene alguna pregunta? Levantaron la mano. Profe, con Luis Manuel, qué pena de pronto ahí la pregunta como toda necia, pero como para salir de la duda. Mirando la tabla que usted nos muestra, de pronto ahí Z tiene unos valores que dice de certeza, pero de pronto no veo, digamos, Ya un voy, valor de 70. déjeme, ya voy y les presento nuevamente la tabla para que todos estemos comprendiendo. ¿Me confirman, porfa, que todos estén viendo la tabla? La tabla, digamos que en este caso para el cálculo tanto de las poblaciones finitas o infinitas es la misma. Eso nos lo entrega la metodología del cálculo del tamaño de la muestra. No, ¿De sí, qué depende? la pregunta mía es porque, digamos, no veo un 70%, un 75%. ¿Qué pasaría si de pronto me dan ese valor en el nivel de confianza? En este caso, la metodología está definida para estos niveles de confianza exclusivamente. 95, 94, 93, 92, 91, 90, 80, 62.27 y 50%. Por fuera de esos niveles de confianza no nos han entregado ni el valor de la confianza ni del error, ¿vale? La metodología nos entrega. No le pregunto porque a veces de pronto uno, pues estamos mirando la tabla aquí y ahorita de pronto, digamos, en un examen nos sale 70 y quedamos así como... No. Para el caso de la metodología, como les decía y les repito, del tamaño del cálculo de la muestra, estos son los niveles de confianza establecidos por la metodología, bajo las dos fórmulas que les he mostrado. Siempre van a estar aquí. Es decir, siempre nos entregarán alguno de estos niveles de confianza. El 95, el 94, el 93, el 92, el 91, el 90, el 80, 62.27 y el 50%. Gracias, profe. Era para salir como de la duda ahí, para no estar embolatado. Entonces, miren que en este caso, y aclarando la duda ahí del compañero, voy a volver nuevamente al ejercicio.
Miren que para calcular el tamaño de la muestra para una población infinita en la cual desconocemos ese tamaño de la población, esa n mayúscula, simplemente es reemplazar los datos en la fórmula y hacer un cálculo bastante sencillo. De igual manera funciona para poblaciones finitas. Entonces vamos a hacer un ejercicio, les voy a presentar un ejercicio para que ustedes lo copien y determinamos Profe, una también. pregunta. Sí, señor. Si no me dan el valor del error, lo resto del nivel de confianza. ¿O qué? No, No. el error siempre nos los entrega. Ah, también nos lo van a O entregar. el nivel de confianza nos los entrega. Esos dos datos tienen que ser estándar. Siempre. Recuerden que para efectos del cálculo de la fórmula, pues yo debo tener todos los datos. ¿Vale? De igual manera, me tienen que entregar uno de los dos, o el nivel de confianza o el error. También podrían entregarme el error y por la tabla asociarlo al nivel de confianza. No sé si me hice comprender. Voy a volver nuevamente a poner la tabla y me confirman que la estén viendo. En los ejercicios, usualmente me entregan dos cosas. O me entregan este nivel de confianza o me entregan este error. Si a mí me entregan, por ejemplo, el error de 0.007, 0,07, yo sé que estoy en el nivel de confianza de ¿cuánto? Del 93. Por ende, Z es 1.81. ¿Vale? Entonces, de igual manera, si me entregan la certeza o la confianza en uno de estos valores, simplemente yo relaciono el resto de los valores de la fórmula aquí. Miren que aquí, si yo quería, yo colocaba directamente, porque la fórmula me pide z al cuadrado. Yo podría simplemente, directo en fórmula, colocar 3.84. O vamos al ejercicio de nosotros. Arriba, la fórmula me dice z al cuadrado. ¿Cuánto nos da 1.69 al cuadrado? 2.86, que es este que está aquí abajo. Es decir, yo en la fórmula podría ir reemplazando, si tengo esa experticia, si tengo esa facilidad de comprender o de analizar, que los niveles de confianza me entregan tanto la confianza como el error en su forma simple o ya en su forma al cuadrado, que es la fórmula. ¿Vale? Yo lo hice paso a paso para efectos de que ustedes lo comprendieran mejor. Déjenme aquí, vamos a tratar de presentar y ponemos el otro ejercicio de análisis para el cálculo ahorita de poblaciones, en este caso finitas. Es decir, ahora sí me entregan un tamaño de la población. ¿Me confirman, por favor, que ya estén viendo? Ok, teniendo entonces confirmación, dice el ejercicio. En la ciudad hay 2.500.000 habitantes. Se desea estimar la proporción de personas que trabajan en el sector salud y me definen los siguientes criterios. Me entregan un nivel de confianza del 50%, una precisión o un error del 0.5 y una probabilidad de éxito del 70. Entonces vamos a nuestro tablero y copiamos esos datos. Entonces me dicen que tengo una población de 2.500.000 habitantes o personas en esa ciudad.
que adicionalmente a eso tengo una precisión o un error del 0.5. Una probabilidad de éxito del 70%. Y un nivel de confianza del 50%. Nuevamente, si están viendo el tablero, voy a dejar de mostrar el tablero para mostrarles la tabla. Miren que en el ejemplo me dicen que el nivel de confianza es del 50%. Entonces, si yo me voy por aquí, 50% está aquí. ¿Vale? Cuando el nivel de confianza es del 50%, ¿de cuánto es el error? De 0.5. Miren que para el caso de lo que preguntaba el compañero, siempre está sobre el mismo, digamos, sobre la misma columna que me entrega la tabla de la metodología. Entonces, cuando yo sé que el nivel de confianza es del 50%, Z vale ¿cuánto? 0.6745. 0.6745, ¿cierto? Eso lo estamos viendo aquí. Cuando el nivel de confianza es del 50%, ¿cuánto vale Z? Si me voy aquí y hago el cruce, 0.6745. ¿Cuánto me da el error? Aquí está, 0.50, que de hecho en el ejercicio ya me lo entregan. Voy a dejar de compartir, que ya tomé el dato. Voy a compartir nuevamente el tablero. Entonces miren lo que hago aquí. Me dicen que N, o la población, en este caso son 2.500.000 habitantes de esa ciudad. Que el error es del 0.5, la probabilidad es del 70 y que el nivel de confianza es del 50%. Y como les mostraba en la tabla, cuando el nivel de confianza es del 50%, Z vale ¿cuánto? 0.6745. Esto en este caso es 0.7. Y como ya sé que la probabilidad de éxito es del 70%, ¿cuánto es la probabilidad de fracaso? Si quiero llegar a 100, el 30%, ¿cierto? Que esto equivale al 0.3. Ya lo que me toca es simplemente ir a la fórmula que me entrega la metodología para el cálculo de tamaño de muestra cuando la población es finita. Me dice que n, o el cálculo del tamaño de la muestra, será igual a tamaño de la población por nivel de confianza al cuadrado por P por Q. Todo esto sobre error al cuadrado que multiplica tamaño de la muestra menos 1 más Z al cuadrado por P por Q. Esta es la fórmula que me dan o me entregan para tamaño de la muestra cuando la población es finita. Entonces, reemplazando, tendríamos entonces, ¿cuánto vale N mayúscula? O el tamaño de la población, 2.500.000. Te deja ya, pueden ir haciendo sus cálculos. Esto por, ¿cuánto es Z al cuadrado? Entonces, en este caso, Z, ¿cuánto nos dio? 0.6745.
67, 45. Esto, la fórmula me dice que es al cuadrado. ¿Cuánto es la probabilidad de éxito? 0.7 por la probabilidad de error, que es 0.3. Todo esto sobre el error. ¿De cuánto me dijeron que era el error? 0.5. Entonces aquí por fórmula es 0.5 al cuadrado por, en este caso, n, que es mayúscula, que es 2.500.000, menos 1, todo eso más z al cuadrado, que es 0.6745, también al cuadrado, de fórmula, ojo, miren, aquí está fórmula, por 0.7, que es la probabilidad de éxito, por 0.3, que es la de. Luego de la operación, vayan haciéndola en sus casas, al igual que yo la estoy haciendo acá, me dicen cuánto les da. Veo una mano levantada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Omar. No, profe, ninguna. Ok, entonces vayamos resolviendo por favor entre todos para corroborar los cálculos. Bueno, pues es un favor de bajar un momentico la pantalla para ver los datos arriba. Gracias. Dos punto trescientos ochenta y
¿Cuánto me dijo que le dio, compañero? Dos punto 388. Revisemos, por favor. Miren que hay que poner cierta lógica. Si la población es de 2.500.000, el tamaño de la muestra, es decir, la población o la muestra que yo iba a tomar, donde voy a Aquí, hacer la cualquier investigación copia. o como representación, no puede ser 2 punto algo. Z045. Tendría que ser un valor un poco más elevado. Profe, muéstrame el tablero donde está el ejercicio, por favor. ¿El qué, perdón? Ese, gracias. Déjenme, ya lo bajo un poquito. Recuerden hacer el paso a paso. ¿Cuánto les dio?
¿Alguien? ¿Nada todavía? ¿Quién me da otra respuesta? ¿Nadie? Bueno, ok. Voy a escribirle la respuesta y vamos a analizar entre todos, ¿vale? ¿O alguien ya tiene una respuesta? Necesito que me confirmen si me están escuchando, si están viendo. Por favor, levanten la opción de la manito. Deme 30 segundos y le doy un número para ver si estoy bien. Ok. ¿El resto de compañeros están haciendo los cálculos? Profe, vea, a mí me dio, si no estoy mal, 0.382158. ¿Alguien más? Las compañeras que están conectadas. Gidis Martínez, que veo que levantó la mano. No la baje, compañera. Profe, me dio 00378. Estoy mal. Ni tanto, compañero. Sí. Voy a colocar la respuesta y la vamos a analizar. 260. Quiero que analicemos esa respuesta entre todos. Y les voy a explicar por qué puede dar un valor tan inexacto. Bueno, inexacto en el sentido del análisis. Porque bajo los cálculos estadísticos y por la fórmula es el valor que nos entrega.
Yo les decía y les mencionaba en el tema de los conceptos y por eso les mencionaba que más adelante nos iban a servir para poder analizar. ¿Qué significa para ustedes el nivel de confianza? Alguien que me diga. Pues es como cuando uno está en una relación, la confianza que se le tiene a otra persona, el nivel de confianza de pronto es de los datos que te están dando, cuántos son creíbles, digámoslo así. Ok, vamos por ese lado. ¿Quién más? Bueno, si no hay nadie más, les comento. Y válida la apreciación y el ejemplo que nos menciona el compañero Luis. Y es que el nivel de confianza nos está entregando qué tan fiable puedo ser yo al encontrar o al analizar ese dato óptimo que me va a llevar a investigar mi población objeto de estudio. ¿De cuánto es el nivel de confianza aquí? Del ejercicio. Uno, bro. ¿De cuánto es el nivel de confianza? Vayamos nuevamente acá. ¿Cuánto estamos? 50%. El 50%. 50%, ¿cierto? ¿Y de cuánto es el error? Es decir, ¿cuánto es la precisión que tenemos frente al estudio? 0,5. 0,333. Mire, probabilidad de éxito del 70% y del error de 0,3. del 30%, ¿cierto? Adicional que la confianza nos está entregando del 50%. Es decir, que si yo hago un estudio o un cálculo de muestra con este nivel de confianza, lo más probable es que este tamaño de muestra no sea representativo para poder analizar la población objeto de estudio. En otras palabras, si usted le dijeran para encontrar esa información que yo requiero de mi investigación, que por ejemplo uno de los instrumentos que vamos a analizar mañana, la encuesta, yo le digo, para una población de 2.500.000 personas, usted debe encuestar una sola. ¿Será que esa le entregará toda la información fiable y confiable para usted poder analizar una información? ¿Cierto que no? Entonces lo que nos entrega este ejercicio, y siempre lo pongo de análisis, es que ustedes, ¿cierto? Para que un estudio sea confiable, o es decir, que yo sepa a cuántas personas voy a investigar o le voy a preguntar o le voy a consultar y entregue o consiga la información que yo quiero analizar, debe ser con un nivel de confianza superior al 93%. Bajo esa premisa, se puede analizar o se puede comprender que niveles de confianza bajo ese 93% me estarían entregando información errada o un tamaño errado de la población o de la muestra que yo debo tomar que realmente va a representar a mi población objeto de estudio. Miren que si yo, aquí rápidamente, porque yo estos ejercicios, porque son los del taller, les voy a compartir un momentico y les voy a cambiar aquí la ventana. Yo los tengo realizados todos en Excel, ¿vale? Necesito que me confirmen cuando ya estén evidenciando el Excel. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, yo tengo aquí ya todos los ejercicios resueltos. ¿Vale? Hace rato encontramos el 66.1, ¿sí te acuerdan? Y este es el de ahora. ¿Vale? Son cálculos que me da directamente el Excel. ¿Qué pasaría, miren, si yo cambio el nivel de confianza? En este caso, hagamos de cuenta que el nivel de confianza es como el anterior. ¿De cuánto era el nivel de confianza anterior? Recuérdenme, del 91%, ¿cierto? Y cuando el 91% era 1.60 y qué. Yo cambio aquí el nivel de confianza al 91% y me voy al cálculo, ¿cierto? ¿Cuánto es? 1,69. 1.69, ¿cierto? Entonces yo pongo aquí 1,69. Este viene siendo igual este por este. Miren que automáticamente
apenas empiezo a cambiar el nivel de confianza, el valor me está entregando mayor tamaño de la muestra, es decir, más información, más cálculo, más datos que yo debería analizar para que esa muestra en realidad represente correctamente a esa población objeto de estudio. Vamos a hacer de cuenta, y se los voy a también otra vez a volver a cambiar. Aquí déjenme, ya yo estoy mirando nuevamente la tabla, permítanme un segundito. Cuando el nivel de confianza es el mayor, permítanme aquí, ya la estoy buscando para hacer el cambio. Cuando el nivel de confianza, ¿cuál es en la tabla, cuál es el mayor nivel de confianza que podemos tener en 95, bro. cierto, 95%? Que es 1.96. Adicional, miren que aquí cuando, aquí se nos olvidó cambiar algo, cuando la confianza es de, voy a volver a buscar la tabla, cuando la confianza es del 91, como en el ejemplo anterior, ¿cuánto es el error? 0.09. Entonces aquí debimos cambiar 0,09. Ahí da 0.81 el barato. Y miren que aquí, entre más, en este caso, vamos a cambiar aquí, miren que entre más es fiable la confianza que yo tengo en los datos que estoy analizando, el tamaño de la muestra tiende a incrementarse, es decir, tiende a entregarme mucho mayor información en relación a la población objeto de estudio. Si aquí el máximo nivel de confianza es el 95%, es decir, 95, vamos a cambiarlo aquí, implica que Z equivale al 1.96 96. y el error es 0.05. Miren que tiende siempre a ir incrementándose la población o el tamaño que me representa de mejor manera ese grupo poblacional objeto de estudio. Ahora bien, no solamente depende del nivel de confianza, sino que también esto impacta. Y se los voy a demostrar de la siguiente manera. ¿Cuánto es el 30% de 2.500.000? Son 750.000 habitantes. En este caso, este valor me está representando que posiblemente cuando yo empiece a hacer la encuesta, esta es la posibilidad de que desde las 2.500.000 personas, 750.000 me entreguen información errónea o equivocada de lo que es mi objeto o mis características de estudio. Entonces, siempre cuando se haga el análisis del cálculo del tamaño de la muestra, influirá el nivel de confianza y la probabilidad de éxito para que el tamaño de la muestra me esté entregando un dato o una representación fiable de mi población objeto de estudio. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas allí? ¿Sí queda claro lo que les trato de decir? Bueno, pero la verdad es que estoy como un poquito enredado, pero no sé si me regala otro ejercicio. Miren que el ejercicio que tengo aquí al lado sucede lo mismo. En este caso, la población es 120.000 habitantes. La probabilidad de éxito es del 60%, el error es del 40%, el nivel de confianza es del 93% y el error es de el error es del 7%. ¿Cuánto me da de las 120.000 personas? ¿Cuántas debo entrevistar? ¿O cuántos debo analizar? ¿Cuántas muestras? 160. Miren lo que funciona aquí. Si yo cambio a 2.500.000 aquí, con los mismos datos de nivel de confianza, ¿qué está pasando? Lo que es la probabilidad y lo que es el nivel de confianza me garantizan un mejor tamaño de muestra.
Miren que voy a reemplazarlo igual. Voy a ponerlo como estaba ya. Es decir, x.7 y x.3. Miren cómo nos daría si en este caso la confianza es del 93 y el éxito es del 70. Aquí es donde yo me doy cuenta que entre mejor sea la probabilidad y mayor sea la confianza, el tamaño de la población o el tamaño de la muestra que me va a representar esa población, objeto de estudio de mis características, será mucho mejor. ¿Sí me hice entender? Miren la comparación entre los dos. Puede que quiten los cálculos errados. Vamos a colocar 1.96 y 0.05. Este sería igual este por este. Este es igual este por este mismo. Miren, 322. Puede que quiten los cálculos errados. Miren, cambiamos. Y aquí 95% y en este caso 5%. Quise mostrarles con este ejemplo que entre mayor sea la probabilidad de éxito y mayor sea el nivel de confianza, el dato o la representación del tamaño de la muestra será mucho mejor. Mientras que en el ejemplo inicial que nosotros analizamos, ¿de cuánto era la probabilidad de éxito? Del 70. El error del 30. Aquí del 50. Y el error era 0.5%, ¿cierto? 0.5. Aquí nos daba, entonces, ¿cuánto nos daba cuando el nivel de confianza era del 50? 0.6745. Estoy viendo los datos del ejemplo. Y cuando es 0.5 el error, 0.25. Miren cómo cambia. Cuando este valor y este valor son relativamente bajos frente al nivel de confianza y al nivel de probabilidad de éxito frente al tamaño poblacional. Entonces, en una población finita, el tamaño de la muestra, ese cálculo, será mucho más fiable que me entregue la información que yo requiero de mi población objeto de estudio cuando el nivel de confianza y el nivel de probabilidad tiendan a ser mucho mayor que el del error o del fracaso. Es decir, niveles de confianza superiores al 93% y una probabilidad de éxito por encima del 80 o 90%. A eso es lo que yo me hago referencia, es decir, que el estudio de la población tienda a tener menor error para que la información a recopilar y la información a analizar por parte del objeto de estudio, por parte de esa investigación de esos datos, de esa recopilación de información, sea la más acertada. ¿Dudas o preguntas allí? ¿Les queda claro lo que les trato de decir con esos cambios de valores en las tablas de Excel? De igual manera, mañana en la sesión presencial haremos otros dos ejemplos para ambos tipos de cálculo de muestra y adicionalmente hablaremos de las técnicas de investigación para la recopilación de datos. Recuerden que para este caso, las técnicas de investigación para recopilación de datos, ya ustedes tienen ese material en Q10, corresponde a la observación, a la encuesta y a la técnica de la observación. Observación, encuesta y entrevista. ¿Dudas, preguntas?
el resto de compañeros que están por allí. Creo que siempre hablan los mismos 2 o 3. ¿Se Profe, fue? una preguntita, de pronto estoy un poquito enredado porque no entré en los primeros 5 minutos de la clase. Ahí, la N minúscula, ¿qué significa? Qué pena. La N minúscula es el cálculo del tamaño de la muestra. Recuerden ¿qué es la muestra? La muestra es la extracción, ¿cierto? O una representación de una población mayor, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo del cálculo de la muestra, es decir, yo de una población que puede ser finita o infinita, estoy extrayendo una representación de unas características que son mi objeto de estudio. Les decía que yo, por ejemplo, si yo quisiera hacer una investigación para recopilar, por ejemplo, edades, que sería una característica de mi población, edad, sexo y trabajo, por ejemplo, y yo digo, bueno, voy a irme a Colombia. ¿Cuántas personas? ¿Cuál es la edad de las personas? ¿En qué trabajan? ¿Y cuál es el sexo? Quizás es difícil porque sería una población infinita, porque difícilmente yo voy a preguntarles a todos, ¿cierto? O voy a tomar una parte allí o extraer una parte allí que me represente toda la población de Colombia. Eso sería una población infinita. Pero si yo, por ejemplo, me voy al curso de estadística, que vemos las clases los sábados en Censa, yo sé cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, cuántos trabajos, cuántos tienen trabajo, qué edades tienen, qué sexo tienen. Allí yo fácilmente podría encontrar esas características de mi objeto de población y extraer y decir, bueno, de los 20 que hay, yo voy a tomar y voy a preguntarle solamente a 10. Por ejemplo, es un ejemplo. Porque al hacer el cálculo de la muestra, me dijo, estos 10 pueden representar a esos 20. Si me voy al ejemplo de población infinita, yo podría decir, bueno, en Colombia, haga de cuenta que hay 50 millones de colombianos. De los 50 millones de colombianos, hacer el cálculo de la muestra para esa población infinita, que no es infinita porque yo estoy dándole un valor que es irreal porque no sé en realidad cuántos colombianos hay, me da 1 millón, por ejemplo. Entonces yo entrevistaría o encuestaría o haría una observación o me entrevistaría con ese millón y me representarían a toda esa población en las características que sean del objeto de estudio de mi investigación o de analizar de datos. Profe, qué pena, profe. En el primer ejercicio que usted nos está mostrando ahí, que N le dio 0,2764939. O sea que eso se está llevando a 1. Sí, señor. Que nos quiere decir que solo que de 2.500 personas le iríamos a preguntar a 1. O sea, estaríamos errados ahí. No es que estaríamos errados. Ajá. Sino que si uno hace y le pone el sentido común que a veces les digo, yo digo, bueno, listo, de una población de 2.500.000 personas, ¿será que una sola persona que yo entreviste me entregará la información apropiada de mi investigación? Es decir, me entregará toda la información que yo requiero para hacer un análisis, interpretar unos datos, tomar una decisión. Claro, claro. En cambio que el otro ejercicio, entonces, de los 2.500.000 personas, tengo para entrevistar a 322, por ejemplo. Entonces sería más probable de que me den una información exacta. Mire lo que usted lo está mencionando. Mire que para ambos casos la probabilidad es la misma. ¿Qué le está garantizando que la información que usted le vaya a preguntar a esas 323 o a esa solita persona sea confiable? La confianza. En uno confiamos al 50%, en el otro confiamos al 95%. Entonces, por eso les decía que entre mayor sea la probabilidad y entre mayor sea el nivel de confianza, el tamaño de la muestra será mucho más representativo para encontrar la información de esa población objetivo. Esa es la conclusión que hacemos con este ejemplo. Sí. ¿Sí? Ahora sí, profe, le entendí, porque es que estaba, bueno, como no vi primero qué significaba cada letra y cuando usted empezó a explicar ya entre 5 minutos tarde, ya entendí, o sea, nos están dando el 50% en el primer ejercicio que usted tiene de nivel de confianza, o sea, quiere decir que, o sea, a esa persona que entrevistemos, como nos puede decir la verdad, como sí.
En cambio, acá en el otro ejercicio, las 322 personas pues van a tener un nivel de confianza más alto. Sí, de un 95%. Mire Listo. que el error acá tiende a ser mucho menor. Es correcto, sí, señor. ¿Listo? Ya, ¿El resto ahora de sí lo compañeros entendí. comprendido? Pues si no quieren hablar, por favor, recuerden usar la opción de la manito arriba para que me den la tranquilidad de que se comprenden las apreciaciones, tanto las consultas de los compañeros, más la explicación del profe. De las 11 personas conectadas, por favor, llevo solamente 4 confirmaciones. Sí, profe, yo lo tengo claro, profe. Gracias, compañera. ¿Listo? Bueno, entonces, si todo está claro, este video se subirá a su Q10 ahorita dentro de unos minutos para que puedan volverlo a repasar. Ahí entonces explicamos lo que es el cálculo de poblaciones, cálculo del tamaño de la muestra para poblaciones infinitas y para poblaciones finitas, que simplemente es analizar un nivel de confianza, analizar una probabilidad de éxito, una probabilidad de fracaso, un error esperado y reemplazar en la fórmula, tanto para población finita como para población infinita. ¿Cierto? Entonces, que tengan una feliz tarde. A los compañeros de presencialidad nos vemos mañana. Profe, con Luis Manuel. Sí, señor. Qué pena, profe. De antemano le voy a pedir disculpas ahí por la clase de mañana, que tengo un compromiso y no voy a poder asistir. No se preocupen. Ahí. Ya igual como les decía, el material de trabajo está en su Q10. Ya están las presentaciones. Los videos, pues una vez los analizamos aquí, se suben también para que los tengan para trabajo. Ya ustedes saben que también tienen 2 talleres. Mañana pues se subirá un taller en relación al cálculo de tamaño de muestra. Como les decía, mañana hacemos 2 ejercicios más, presentamos la nueva temática y de allí también saldrá otra actividad por realizar. ¿Listo? Profe, una pregunta. Mañana tenemos clase virtual. Mañana clase presencial, compañera. Ah, ok, profe, listo. Gracias. Con gusto. A todos, muy buena tarde. Gracias, profe. A todos ustedes, muy amables.